probando equipos de sonido. ¿Sí funciona? Sí. Ya se conectaron. Okay, sí. Perfecto, ahora sí podemos comenzar. Listo. Bienvenidos a un capítulo más sobre La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, la Luna de Plutón, no sé. La mesa reñoña. La mesa reñoña. Debate político. Debate político. Con ustedes, Andrés Camilla. El Gran Azul, ¿no? Y en esta ocasión vamos a analizar lo que es la secuencia 3 del bloque 3, que es problemas sociales en el mundo y en México, y vamos a abordar especialmente lo que es la pobreza, discriminación y marginación, ¿no? Compañero. Pues pobreza que va de la mano con marginación, desnutrición que va de la mano con hambre y discriminación que va de la mano con injusticias. En México la pobreza, tenemos un índice de 55 millones de pobres, 55 mil millones de pobres, y 17% de pobres de manera extrema, o sea, pobres en extrema pobreza. Que no alcanzan a cubrir la canasta básica. Y también tenemos, por el contrario, 55 multimillonarios mexicanos, es decir, por cada millonario tenemos 1 millón de pobres. Esto hace referencia a la desigualdad social que seguramente podemos encontrar en algún libro de texto o en cualquier fuente de información. Y por otro lado, marginación, pues tenemos marginación como un rezago, como una exclusión social de un grupo de personas, principalmente por las carencias sociales, por la carestía. Y la pobreza también ocasiona, pues entre otras cosas, deficiencia en salud, en educación pública, en salud porque no se cubren los alimentos, como bien lo comentabas, los alimentos de la canasta básica no alcanzan a cubrirse, y además esto ocasiona, vaya a la mano, junto con el hambre y la desnutrición. Por eso trajimos a Oscar, porque sí, pues un ejemplo claro de desnutrición. Y luego es rico, mira. Soy rico, sí, cierto. Hablando del huevo, el huevo cuesta alrededor de unos 25 pesos, según las cifras de oficiales, pues, no recuerdo cómo se llama esta institución que mide, la Profeco de enero del 2018, tiene registrado el kilo de huevo a cerca de 25-28 pesos. Seguramente por sus casas debe estar un poco más elevado el costo, pero pues seguramente están desfasados lo que nos proyecta Profeco con la realidad que existe entre los costos, hablando del huevo. Así es. Y bueno, para abordar un poco más el tema, nos dimos a la tarea de hacer algo diferente. Salimos a un consejo técnico. Casualmente hoy es viernes de consejo técnico, por lo cual el día de hoy nos salimos a un consejo técnico de la zona, bueno, de una zona que no conocen. ¿Para qué les digo? Sí, ¿no? Sí, o sea, no conocen, se van a espantar cuando exactamente, conozcan la zona. Pero en esta zona se juntaron varios maestros, muy guapas por cierto, de diferente especialidad, y nos enfocamos más a las maestras de geografía. ¿Qué tanto saben sobre esta secuencia, sobre esta problemática que hay en México? Y pues vamos al consejo técnico. Córrela, Pedrito. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues estamos aquí ya en la secundaria Nuevo México, donde vamos a empezar esta grabación. Vamos a agarrar a algunos maestros de improviso, al azar, referente a esta secuencia 3. Acompáñenme a buscar maestros. Aquí hay un grupo de maestros que están platicando. Vamos a agarrar a maestra. ¿Nos puede conceder una pequeña entrevista? Sí, claro. Muy bien, va a ser una serie de preguntas. Usted es de geografía, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco. Muy bien, la primera pregunta, déjenme buscar mi cuestionario porque... La primera pregunta, maestra, ¿qué piensa y qué es la pobreza, tanto en México como en el mundo? La pobreza es cuando una persona carece de la economía para satisfacer sus necesidades básicas. Creo que México no es pobre, creo que más bien está mal distribuido el dinero, los recursos, todo lo que tenemos. Si hubiera una buena distribución no existiría tanta pobreza como la que hay aquí en México. Muy bien, y bueno, aprovechando, ¿qué es y qué piensa sobre la desnutrición y el hambre que hay en el mundo y en México? La desnutrición es principalmente cuando a tu cuerpo le falta algún nutriente. Normalmente se deriva de enfermedades como la anemia, la anorexia, la obesidad, porque a veces creemos que desnutrición es cuando una persona está muy delgada, pero no, una persona que tiene obesidad también puede sufrir de cierto tipo de desnutrición. Creo que en México la mayoría de las personas no comemos adecuadamente, no hacemos nuestras comidas, no conocemos ni siquiera el plato del buen comer, y bueno, creo que deberíamos implementarlo nosotros más en la escuela, y no solamente nosotros, sino en la familia, para que pueda haber una buena nutrición en toda la población. Muy bien, maestra. Y bueno, otra pregunta. ¿Qué es y qué piensa sobre la discriminación y la injusticia que hay en el mundo y en México?
La discriminación principalmente es cuando existe una, ¿cómo se puede decir?, diferencia entre una persona y otra, ya sea por su sexo, su religión, sus ideologías. Y creo que, bueno, en lo personal yo nunca he sufrido discriminación de algún tipo. Ajá. Y tampoco lo he hecho ni en salón de clase Claro. ni en ningún lado. Pero creo que hoy en día con las redes sociales nos damos cuenta de toda la discriminación que hay. Si en un lugar no dejan entrar a un indigente, ya alguien lo grabó, lo subió a las redes sociales y ya todos nos enteramos. Creo que nos hace falta más educación. Aquí en México somos de como te veo, te trato, y no debe ser así. Esto tiene que ver con los valores que nos dan en casa. Si no nos dan buenos valores, nunca vamos a poder tener una buena forma de actuar. Y creo que eso prácticamente se da desde casa. Muy bien, maestra, más al rato la busco para hacerle otra serie de preguntas. Vamos a buscar otra maestra. ¿Me puede decir su nombre? Soy la maestra Gay. Perfecto, maestra, también de geografía, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es, geografía. ¿Le puedo hacer una serie de preguntas? Claro. Muy bien. La primera es, ¿qué es y qué piensa sobre la pobreza que hay en el mundo y en México, maestra? Okay, la pobreza, si hacemos un análisis detallado de qué es la pobreza, sabemos que es una problemática social que aquí en México se vive y está muy latente. Hablando localmente desde México, sabemos que los estados con mayor pobreza viene siendo Oaxaca, Chiapas, cosa que pues te saca como bastante de onda porque son algunos de los estados los cuales están muy ricos en cuestión de naturaleza y biodiversidad, lo cual que pues por obvias razones el turismo tendría que estar súper ahí, la economía debería de haber subido. ¿Y qué pasa? Son los estados que tienen menor pobreza, mayor pobreza. Muy bien, maestra. Ajá. La siguiente, ¿qué es y qué piensa sobre el hambre y la desnutrición, de México y en el mundo? Okay. El hambre, creo que estos son problemas sociales que vienen ligados. Si ponemos la pobreza con lo que es la desnutrición, sabemos que los que les afectan mayor son a los niños. Y estos mismos estados que ya había mencionado anteriormente son los mismos estados que tienen el mayor índice de desnutrición en cuestión de los ciudadanos que viven ahí. Por lo tanto, yo siento que va como ligado uno con otro. Muy bien, y ya otra pregunta. ¿Qué piensan y qué es la discriminación y la injusticia también en México y en el mundo? La discriminación. Bueno, pues podríamos decir que estamos en el siglo XXI y que aquí ya no pasa nada y que pues por lo tanto tenemos la información a la mano que hace que ya no exista como tal la discriminación. Lamentablemente, en pleno 2018, eso de la discriminación es lo que más tenemos. Y un ejemplo muy, para no irnos tan lejos, lo que acaba de pasar ahorita con los migrantes que están en Estados Unidos. Por Dios, o sea, la ley que se aplicó en Arizona de que nada más por el simple hecho de que tengas los rasgos de un latino, ya tienen el derecho de pararte y checar los papeles migratorios. No solamente hablamos de ese tipo de discriminación, sino también de las mujeres en cuestión de que sus trabajos, si quedan embarazadas, no quedan embarazadas. Y pues, ¿por qué no? También los hombres, algunas discriminaciones que ellos viven tanto en cuestiones de relaciones con pareja o familiares. Entonces la discriminación es algo que está súper latente y si juntamos las tres cosas es un triángulo en el cual si afecta a una te está afectando a las otras dos. Entonces yo creo que los valores es lo que deben de empezar a impartir nosotros como docentes y como la educación que se imparte dentro de la escuela, pero también la educación que está en la casa. Yo creo que si no combatimos esos dos juntos, esto se van a seguir siendo problemáticas durante muchísimos años. Muy bien, maestra. Bueno, pues seguimos en la búsqueda de maestros, como verán, seguimos en el consejo técnico. Maestra, ¿Sí? disculpe, usted es maestra de geografía, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Nos puede decir su nombre? Sí, mi nombre es Astrid Jiménez. ¿Nos puede ayudar con unas preguntas, maestra? Claro. Perfecto. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es y qué piensa sobre la pobreza que hay en México y en el mundo? Ok, bueno, pues siento que pues obviamente hay demasiados pobres en la ciudad, en nuestra república, que obviamente el gobierno no se da ese tiempo como para pensar en nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha pasado sobre el sismo pasado, ¿no? En la república? ¿Qué ha pasado con las personas que se quedaron sin hogar? ¿Y qué ha pasado ahorita con sus viviendas, ¿no? No se les han dado las viviendas, se hicieron donativos por parte de nosotros, de la sociedad, pero ese dinero pues obviamente no se está usando, solo se está dejando ahí guardadito, ¿no? Ahora, las personas que se quedaron sin dinero, sin casa, sin nada,
pues obviamente tienen que sacar como créditos para realizarlo de nuevo, para hacer otra vivienda, ¿no? Yo siento que eso está mal por parte de nuestro gobierno. También nosotros como sociedad debemos de pensar un poco más en qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, porque muchas veces las personas que tienen dinero pues no ayudan a las personas que no tienen, ¿no? Muy bien. Yo creo que ese es un alto índice de la población. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta, maestra. ¿Qué es y qué piensa sobre la desnutrición y el hambre que hay en México y en el mundo, obviamente? Muy bien. Por ejemplo, primero empiezo con México. Ajá. México, desnutrición. Vemos bastantes niños en la calle, vemos bastantes personas en la calle y no se hace, a lo mejor sí se hace esa concientización por parte de la ciudadanía por decir, pues le voy a dar un peso, le voy a dar dos, ¿no? Pero al igual de ellos, yo siento que también depende mucho, porque si el gobierno les está diciendo, pues hay un albergue, ve a ese albergue, ¿por qué no van? ¿No? A lo mejor no les gusta estar como viviendo en un sistema en el cual te van a decir qué hacer, sino ellos hacen lo que quieren. Pero obviamente nuestra desnutrición, yo creo que lo principal son los niños, ¿no? Porque no vamos a la sierra y preguntamos qué tanta economía se tiene en las familias como para tener ese sustento de ¿no? ¿Qué tanto se gana en una familia? ¿Qué tanto se come? Y todo lo que decimos diario. Muy bien, maestra. La siguiente pregunta, la última. ¿Qué es y qué piensa sobre la discriminación y la injusticia que hay en el mundo y en México, claro? Bueno, pues más que nada la discriminación. ¿Por qué no respetamos solo a las personas que piensan diferente, ¿no? ¿Por qué no pensamos en ayudar a las personas o por qué no pensamos en, si es diferente, por qué no estoy ahí con ella, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos en la calle y vemos a una persona que tiene alguna discapacidad, pues ¿por qué no lo ayudamos? ¿No? Porque no dicen las personas, ¿no? Vete por acá porque no te vayas a contar. No se te vaya a pegar la roña. Por ejemplo, con el SIDA. Ajá. Las personas no se acercan a las personas que están contagiadas. Por ignorancia, ¿no? Por Y también, ignorancia. claro. Yo creo que hay que tener un poco más de conciencia y tener un poco más de educación al ver a todas las personas que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad. Muy bien, maestra. Bueno, compañero, pues... Bueno, y regresamos ya de esta breve cápsula que hizo aquí el trabajo de campo. Nuestro compañero, un trabajo muy arduo, muy complicado, pero quedó como siempre muy preciso. No, y aparte seleccionamos a las maestras más guapas y más inteligentes, por cierto. Muy inteligentes, no, bastante. Han de ser de la normal, ¿no? Pues seguramente, han de ser de la normal. Pero sobrinas de algún directivo famoso, seguramente. A lo mejor. Probablemente. Sí, ¿no? ¿Qué rescata, amigo Leo? ¿Qué rescata de esta? Pues yo creo que para no estar preparadas, porque a lo mejor... ¿Para improvisar? Para improvisar, porque las agarramos así en curva, ¿no? O sea, sí, realmente... agarrarles la curva, pero, pues, bueno. Realmente no les dijimos, oye, vamos a hablar de esto, prepárate, no. Preguntamos directamente y fue así como improvisado, se podría decir. Y las señoritas supieron responder correctamente. Claro. Yo creo que excelente. Más que arrojar datos, es como arrojar cuál es la problemática y en qué consiste la problemática. Y yo creo que se abordó adecuadamente con las compañeras de geografía, ¿no? Muy bien detallado, tanto lo de Avi, Narda y la maestra... ¿cómo se llama? Astrid. La maestra Astrid, la maestra Astrid. Está ahí en esa secundaria. Y pues yo creo también un video muy interesante, lo que queríamos observar hace unos minutos. Me parece que muy preciso con lo que comentaron las compañeras sobre lo que se sucede en un consejo técnico escolar y además el tema que estamos abordando, que es pobreza, discriminación y desnutrición, que son problemas sociales, principalmente, bueno, en México y obviamente en todo el mundo, que son esas tres vertientes tan principales, que es la pobreza, la marginación, el hambre, la discriminación, que se ve pues muy palpable, ¿no? Preferencias sexuales, orientación sexual, preferencias políticas, etnia, preferencias políticas, obviamente yo lo siento muy, como siempre, preferencias políticas, muy arraigado aquí del Judas que está grabando. Entonces, justamente, pues bueno, creo que tenemos un contexto muy adecuado para poder hablar y para poderle dar ejemplos a los jóvenes, a los chavos que van a tomar clase con nosotros, para poder entender y dimensionar qué es lo que sucede y por qué se generan estos problemas. Sí, aparte que es algo que nos incumbe a todos, ¿no? O sea, no es un tema muy delicado. Exclusivo para profesores. Exactamente, o sea, es un tema para todos y yo creo que todos estamos conscientes de la problemática que se vive en México.
Pero bueno, Efectivamente. pues básicamente terminar como esto. Y no se pierdan al final los bloopers, porque grabamos unas maestras, ¿no? Sí, ¿no? Ahí están los bloopers. Nuestro director de cámaras nos confirmó que sí hay bloopers. Entonces, pues ya sería cuestión de despedirnos. Claro, amigo, despídase primero usted. Pues agradezco mucho la presencia del maestro Oscar, como siempre, apoyando los videos, del maestro Josué, que está allá atrás en cámaras. Y pues no olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden compartir, no olviden comentar. En las redes sociales, ¿cómo parece? En las redes sociales pues me encuentran por mi nombre, Leonardo Ignacio Pérez Meneses, pero de igual manera, pues abajo, por si no me entendieron, abajo está la O si no, descripción. en su correo electrónico, chico del mate, ahí lo puede contactar y escribirle. Y bueno, por mi parte, muchísimas gracias a usted que nos está escuchando, también a quien nos presta el recinto para poder grabar, Así a es. quien está atrás de cámaras, gracias también por su tiempo. ¿Se podría grabar todo lo que hay alrededor, Alvin? Claro que se sí. puede. No sé si no se vaya a caer la Acá plática. la cámara. Sí. Miren, esta es la biblioteca, es un pedazo de la biblioteca. Con más de 25,000 ejemplares. O sea, realmente la biblioteca es más grande, allá afuera está la otra parte de la biblioteca, pero la normal nos presta estas instalaciones para hacer ese tipo de videos. Hashtag Pelayo. Un agradecimiento al director, a nuestro es, Pelayo, que nos efectivamente. prestan las instalaciones, ¿no? Y como siempre, muchísimas gracias. Recuerde, síganos en el Facebook, El Gran Azul, en el Facebook Oscar López Galván. Y principalmente escuchen el programa Debate Político todos los jueves a las 7 en punto a través de Facebook Live. Muchísimas gracias. Para ver el debate político también pueden entrar a la página del compañero Oscar, ahí vienen los enlaces y pueden seguir también su trabajo en la política, ¿no? O sea, pura gente preparada tenemos aquí. Así Entonces, muchas Bien, gracias. pues, Amigos, este espacio es de ustedes. Gracias por seguirnos mandando sus casos. Hay ciclos que se cierran.